En el transcurso del mes hemos estado preparando esta segunda parte o complementándola. Se observaron también las preguntas y respuestas que dejé yo sin contestar la vez pasada, ya sea por omisión o por tiempo. Y me voy a concentrar en resolver también esas preguntas que no fueron contestadas. Sin embargo, recuerden que en www.scanator.com.mx ahí hay los foros y hay respuestas a los cursos que he estado dando yo. Ahorita voy a poner las diapositivas, sin embargo, quiero adelantar un poco esta parte. Todo lo que vamos a ver y todo lo que hemos visto aplica a cualquier computadora. Nosotros nos hemos basado en hacer pruebas en computadoras de motor, sin embargo, si es una computadora de ABS aplicaría, si es un TI-PM aplicaría, o alguna otra. Entonces, lo que estamos aprendiendo, específicamente las prácticas, yo las estoy haciendo en una computadora Avero. Ahora, ustedes verán muchos periféricos en esta computadora, asociada a esta computadora. Entonces, es importante que ustedes, si aprenden la parte básica, podrán resolverla en cualquier tipo de computadora. Por eso es importante, demasiado importante, yo diría. Buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Antonio Villegas. Específicamente, la necesidad de que nos lleva a este tema, banqueo de computadoras, estrategias de prueba de una computadora, es porque muchas veces nosotros estamos tentados a cambiar la computadora. Cambiar la computadora en el sentido de que sospechamos que el problema es la computadora. Y les comentaba con anterioridad que el inconveniente es que mando mi computadora a que me la revisen y probablemente ya es un gasto en el sentido de que seguramente me la prueban, me la regresan y la computadora no era el problema. Este banqueo de computadoras les ayudará a ustedes a tomar la decisión si esa computadora debe de irse o no a reparación. Entonces es importante que lo evalúen ustedes. Los objetivos son exactamente los mismos que la parte 1. Los expreso rapidísimo, explicar los alcances de las pruebas de banco, proponer estrategias de prueba de evaluación del estado de las computadoras automotrices y diagnosticar una computadora de control en banco. La parte 1 tenía ese temario, ya lo vimos. La parte 2 es esta, identificación de pines de señal de sensor específico. PIN, ¿cómo yo voy a identificar que un PIN es de señal? ¿Cuál es mi característica o mi toma de decisión? Vamos a plantear un problema que surgió esta misma semana. ¿Me pasas una computadora de las que tenemos allá, por favor? Esta computadora, muchos de ustedes la han de identificar. Es de Cruz. Sin embargo, hay un inconveniente, señores, y un inconveniente que esta semana nos surgió a nosotros. Reemplazamos una computadora de este tipo y resulta que los manuales no están completos. Al no estar completos los manuales, cuando a una computadora le cortan los conectores, se roban la computadora, nos dejan un trabajo muy difícil de resolver cuando no tenemos los diagramas. Es el caso específico de este tipo de vehículos. Están incompletos, no sabemos por qué. El 90% de los pines no tenemos problemas, empatan en color, empatan en funcionalidad, pero hay otros pines que hay dos caminos. O utilizamos una estrategia para diagnóstico o utilizamos una estrategia de prueba y error. El inconveniente de la prueba y error creo que es evidente. Nosotros podemos dañar por ahí alguna línea o simplemente tardarnos mucho tiempo. ¿Cuál es el inconveniente específico de este vehículo? Tenemos un código de falla que no se puede resolver y el código de falla dice que el BPP, que es el pedal de freno, no tiene voltaje, o específicamente dice
corto a masa. El inconveniente es que ya se identificó la línea, se sigue la línea prácticamente hasta donde estaba el conector, ahí donde hacen el corte cuando se la robaron, y ahí sí tenemos la línea. Particularmente es un color amarillo, y resulta que en el conector no hay ninguno amarillo que pudiera ser asociado. Entonces, ¿cuál sería una de las estrategias a seguir? Sobre la marcha creo que vamos a ver algunas que nos podrían ayudar a resolver este problema que les estoy planteando. No hemos resuelto este problema nosotros, particularmente se hizo la instalación de la computadora, la adaptación. Lunes vamos a ir a identificar en dónde va esta línea. Es un pin en el que hay que identificar. ¿Cómo lo podemos hacer rápido? Les vuelvo a comentar, prueba y error, o podemos hacerlo de otra manera. Siempre y cuando tengamos las condiciones. Simulación de señales sincronizadas. El mes pasado lo que hicimos fue una simulación a nivel de potenciómetro, que por ahí preguntaban de qué medida el potenciómetro, 10 kiloohms, y también preguntaban qué sensores podíamos utilizar con más bien podríamos simular con potenciómetro. Aquí está una lista, pero no se limita a los componentes que les voy a decir. Es ST, temperatura, ya, también temperatura, TPS, APP, sensor de oxígeno, MAP, son los que ahorita de manera inmediata tengo a la mano. Déjenme ver cuál otro podríamos. Ok, con eso van 7. Estos sensores, ¿qué características deberían de tener? Se mueven lentamente y tienen una señal analógica. Eso es lo que podríamos nosotros simular con potenciómetro, para que ustedes lo tomen en cuenta. Pruebas de salidas para control de actuadores. Vamos a tener en esta maqueta que tengo armada en el banco, vamos a ver los diferentes actuadores, cómo probarlos y cuáles son las estrategias para esta prueba de manera particular. Y después vamos a ver la maqueta ya funcionando, propiamente dicho. Había una pregunta de uno de ustedes, particularmente de que en alguna ocasión necesitaron el TIPM para conectar la computadora de motor. La respuesta es: no es necesario el TIPM. Es muy probable que nosotros, si no tenemos la información que se les puede proporcionar en este curso, tengamos la necesidad de conectar un BCM, un TIPM, un GEM para energizar la computadora. Y esa sería la limitante. Pero si nosotros sabemos leer el diagrama y nosotros sabemos cuáles son las tierras, cuáles son las alimentaciones que pudieran estar siendo controladas por el TIPM o el módulo de control de energía, nosotros las podemos poner directamente en la computadora de motor, la computadora ABS, la de transmisión, etcétera, etcétera, y no es necesario tener el TIPM pegado en el sistema. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener una conexión a un módulo de manera independiente. Sin embargo, necesitamos nosotros tener esta información que se les reiteró desde la vez pasada, desde el curso anterior. Regresamos a este punto de partida, este diagrama de cómo está constituida u organizada una computadora. Vimos la parte de la energía, se explicó, vimos la parte de intercomunicación, también se explicó, vimos la parte de conexión a través de DLC, incluso se complementó, el curso con 2 videos, señores. Uno es el video que subimos, que utilizamos para promover este curso, y estará disponible en cuanto vean ustedes la parte grabada número 2, si es que no lo han visto. Es un video en donde se hace una simulación en donde identifico el cambio en la computadora y el cambio en el multímetro y el cambio en el escáner. De manera particular, observar cómo es la interacción de estos elementos. Sin embargo, vamos a hacer algo que enriquecerá esta práctica el día de hoy, y les voy a poner ahorita, que no se nos pase, un video
en donde hago una interacción, un simulador para pruebas de banco de cuerpos de aceleración. Entonces, ese video que yo subí, guarden esa liga, por favor, se los puse en el chat. Ahí explico cómo hacer pruebas de cuerpos de aceleración por 3 métodos en banco. Y bueno, complementa este tema, que es el tema de pruebas de banco de computadoras automotrices, y enriquecerán tanto el tema anterior, perdón, la parte 1 y la parte 2 que se está haciendo el día de hoy. Por favor, cópienlo, ya lo ven, no sé, el día que quieran. Déjenme ver, es de aproximadamente media hora. Entonces, se explica a detalle cómo hacer estos 3 procesos para prueba. Y créanlo que complementarán de manera muy conveniente lo que yo mencioné el curso anterior y lo que estaré mencionando el día de hoy. Entonces, reiteramos, energía, computadora, comunicación con computadoras, comunicación con DLC. Y lo que voy a abordar ahorita en este instante es la parte de los sensores. La parte de los sensores la voy a complementar porque ya vi una parte. Entonces, lo que vamos a ver es la parte de los sensores y la parte de actuadores. Actuadores es en donde vamos a abundar en el día de hoy las pruebas de banco. Reitero, porque es importante saber para qué nos sirve: verificación de encendido, verificación de comunicación, monitoreo de sensores o interruptor, verificación de control de actuadores, verificación de voltajes de referencia para programar, adaptar, hermanar, configurar. Eso nos va a llevar a deducir, a identificar problemas, a hacer pruebas. Entre otras, nos va a traer como consecuencia poder dar un servicio adicional a nuestros clientes o incluso a técnico automotriz. Entonces, importante, sí, muy importante. Ahora, nosotros nos centramos en el voltaje y la tierra la vez pasada de los sensores. ¿Cómo? Con unos diagramas les comentaba cómo hacer la medición tanto de la tierra como del voltaje. Ahorita nos vamos a enriquecer con esta explicación breve. Recuerden que el sensor de una sola línea, referenciado a tierra, como el sensor de temperatura, o puede ser así. Esto es más común. El sensor configurado como el que puse ahorita en pantalla, que es una tierra, es un voltaje de 5 volts y una señal de retorno o la señal propia del sensor. Tiene esta configuración. Ok, entonces vamos a hacer esta aclaración o enriquecimiento. Aquí puse un diagrama muy sencillo de un voltímetro. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues mi tierra, mi referencia, debe ser alguna referencia que yo sepa que esté en buenas condiciones. Les comenté que lo más conveniente es nuestra tierra, o más bien mi referencia de tierra a batería. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Pero si yo ya medí mi tierra de motor o mi tierra de chasis y están en buenas condiciones, también pueden ser referencias. Entonces ahí es en donde puedo atar mi voltímetro en la punta negra, que es la referencia. Y la punta roja, yo puedo medir mi tierra de computadora como máximo. Ojo, como máximo, ahí estoy poniendo un ejemplo, 0.2 volts. Idealmente, unas letras pequeñas ahí arriba del voltímetro que puse, es 0 volts. Sería ideal que en mi tierra de sensor yo tuviera 0 volts, pero máximo 200 milivolts o 0.2 volts. ¿De acuerdo? Esa es una medición importante. Déjenme comentarles en la semana particularmente uno de los problemas que tuvimos con un diagnóstico remoto con un cliente. Resulta que tenía un problema de correlación de APP1 y APP2. Generalmente estos problemas vienen a nosotros porque ya se cambió el TPS, ya se cambió el APP y estamos tentados a cambiar la computadora. Resulta que había falla de correlación entre APP1 y APP2. El APP2, señores, se movía lentamente, muy lentamente, mientras el otro se quedaba fijo. Eso quiere decir que tenía un defecto, y ese defecto podrían ser cualquiera de las 3 condiciones de línea: la tierra, el voltaje
o la señal. Pero ¿qué hago, señores, si yo tengo esas tres posibilidades de falla? Pues voy descartando. ¿Y por dónde empiezo? Por mi tierra. Lo que resuelvo primero es mi condición de tierra, porque es mi referencia. El problema fue resuelto en la primera medición, porque al identificar que el defecto era la tierra, ¿y cómo haces la rectificación o la prueba de esa tierra? Mandas una tierra directa a esa señal. Y quedó resuelto. ¿Por qué? Porque esa pequeña inestabilidad que tenía, imperceptible, era lo que nos provocaba el código de falla. Y en consecuencia se protegía la aceleración del vehículo. Diego, en ambas condiciones, la pregunta de Diego es, ¿con arnés conectado o desconectado? En ambas condiciones, ya sea que lo midas con el sensor desconectado o con el sensor conectado, puedes resolverlo de una u otra manera. Sí, directamente puedes tomarla desde chasis, siempre y cuando tu tierra de chasis está bien, ¿de acuerdo? Si tú no has medido o no has comprobado la tierra de chasis y la de motor, esa es la primera invitación. Esta misma semana, un problema de tierra con motor nos provocaba otro problema de aceleración. En cuanto pusieron la tierra de batería a motor, resolvieron el problema. Y no tuvo ni siquiera que hacer una medición adicional el colega, para que vean lo importante que es este tipo de mediciones. De acuerdo. Ahora, ya medí mi tierra. ¿Qué sigue? Medir mi voltaje de alimentación. Recuerden que en el problema que les planteé, el colega tenía una pequeña inestabilidad, que en el caso de él se resolvió reemplazando la tierra o poniendo una tierra diferente. Pero también puede ser el voltaje. A lo mejor la tierra pasa su prueba. Ahora seguimos con el voltaje. La medición debe ser estable. En el curso de uso del multímetro, nosotros explicamos cuáles son las estrategias adicionales de medición, para que lo tengan en cuenta. Resulta que el compañero Hugo Cholula tuvo un problema de que su vehículo funcionaba en buenas condiciones o tenía buenas condiciones de funcionamiento en cuanto conectaba su escáner. ¿Cuál es la condición de conectar un escáner y que funcione bien un sistema o que arranque o que tenga buen funcionamiento? Lo quitas y tengo problema. Las tierras, ¿sí? Hay tierra de chasis y hay tierra física o masa, como se llama, ya sea en el 4 o en el 5. Algunas marcas lo usan de manera indistinta, es común el pin 4 y el pin 5. Hay unas marcas que solamente ponen el pin 4, hay otras marcas que solamente ponen el pin 5. Esa consideración de fabricante. En el caso de Hugo, tenía un vehículo que tenía los dos pines. Cuando él conectaba su escáner, lo que hacía era hacer común el pin 4 y el pin 5. Alguno de ellos tenía un defecto, no tenía una buena tierra, pero al hacer esta conexión del escáner se volvía común y eliminabas el defecto de alguna de esas dos tierras. Ese era la manera de resolver el inconveniente. Entonces, una manera o la manera formal es identificar a dónde van esas tierras y resolver el problema. Sin embargo, mi recomendación es tierra de motor y tierra de chasis. Probablemente ahí pudiera estar el problema. O en su defecto, una alternativa a lo mejor que pudiera ser de pruebas, a lo mejor pudiera ser de resolver el problema, podría ser lo siguiente. Podría ser el puentear de manera permanente el 4 y el 5. ¿De acuerdo? Dice, sí lo resolví, pero la caja y cúbica me daba comunicación. Auxíliame con incrementando el comentario, por favor, Hugo. Y continúo. Si es necesario regresar a esta parte de la Tierra, que es importantísima. O sea, no me estoy desviando, es parte de las condiciones de prueba que tenemos nosotros que hacer. Ok, ya estamos ahí. Sin embargo, mi invitación, señores, es hacer lo siguiente.
La siguiente diapositiva, esta es la que me da la información propiamente dicho. Un segundo, se me escapó. Aquí está. Esta diapositiva, no sé, a lo mejor nos podemos ver sorprendidos y no saber qué es cada una de estas condiciones. En la parte de arriba, donde parecen dos ojos, es un osciloscopio, es el dibujo de un osciloscopio. La flecha azul que baja hacia la pantalla negra es la pantalla del osciloscopio, y como yo debería de ver esta medición es como está ahí, una línea al nivel de 5 volts, plana, sin ningún movimiento en ninguna de las direcciones, ni hacia arriba ni hacia abajo, plana. Así es como debería yo tener mi alimentación de sensor. Entonces, si yo estoy midiendo mi tierra acá abajo y mi voltaje en la parte superior con un solo canal, y prácticamente estoy resolviendo para mi beneficio si el problema está en alguna de esas dos líneas. ¿Por qué? Porque si hay inestabilidad, me olvido del sensor, el sensor no es el problema, me olvido de la línea del sensor, me olvido de la computadora. Particularmente ahorita me concentro en esas dos líneas, tierra y voltaje. De origen la computadora podría ser el problema, pero me enfoco en esas dos líneas y además me da una ventaja el osciloscopio. El osciloscopio me da la ventaja de tener la graficación del comportamiento de este voltaje. Vamos a esta diapositiva, es importante para terminar la parte de tierras y alimentaciones de sensor. Observen en círculos amarillos que tenemos marcados los voltajes. Entonces, ahí en el conector X2, pin 56 y pin 36 tenemos 5 volts. En el conector X2, en la parte baja, tenemos el pin 60 y el pin 62. En este caso son tierras. Estas tierras es muy probable que puedan ser compartidas. Estos voltajes es muy probable que sean compartidas. ¿Cuál es la recomendación aquí? En algunas ocasiones, los pines de 5 volts se comparten entre diferentes sensores. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de la alimentación o de la tierra, podría ser que tengamos muchos o varios códigos de falla asociados con sensores. Y esto es porque hay un defecto en una tierra o en un voltaje alimentando estos sensores. Entonces, es poco probable que más de 3 sensores de manera simultánea, quizás 2, quizás 1 es probable, pero más de 3, 2 sensores tengan falla de manera simultánea. Entonces es importante tomar en cuenta que a lo mejor uno de ellos, o la línea de 5 volts se fue a corto a tierra, o la línea de tierra se fue corto a un voltaje. Y esas podrían ser las posibles causas, o un sensor se va a tierra. Vamos a ver una estrategia que es importantísima en la evaluación del comportamiento, del buen funcionamiento de líneas de señal. Y que muchas veces me encuentro o me enfrento a que yo pueda resolver de manera muy precisa. De manera muy precisa significa lo siguiente. Yo puedo ver en el escáner mi nivel de voltaje. Pero, ¿qué tan real es ese nivel de voltaje? Muchas veces, cuando yo hago un soporte remoto, un diagnóstico remoto, yo lo único que puedo ver, señores, es el voltaje que me entrega el escáner. Ese voltaje que me entrega el escáner, para mí, es la única información que tengo a la mano. Si un voltaje de un sensor me dice 5 volts, ¿cuál es la posibilidad de falla? ¿O cuál es la falla más posible? Pues que la línea esté en corto a 5 volts o que la línea de tierra esté abierta. Esas son las posibilidades más con mayor probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como técnico? Yo te estoy dando un soporte técnico, acá veo 5 volts de manera remota, pero no puedo resolver si ese voltaje es real en la línea
o es un defecto de algo. Lo que tú tienes que hacer es la estrategia siguiente. Tú tienes que identificar el pin que estamos evaluando y ese pin que estamos evaluando lo vas a medir idealmente con osciloscopio, pero lo puedes medir con voltímetro. Y tienes que hacer esta prueba. Observen, en la parte baja hay un recuadro que dice 3.2 volts en unidades. Va a un trapecio que está en la parte baja, eso me representa el DLC. Ese trapecio va a la computadora de motor y además estoy midiendo con un multímetro esa línea que sale de una caja negra que dice sensor 1 y también ese multímetro me dice 3.2 volts y en la parte baja en el escáner me dice 3.2 volts. ¿Cuál es la conclusión que puedo sacar aquí? Que la línea tiene una condición correcta de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sepan que esta estrategia nos va a ayudar a identificar de entrada líneas y la condición de voltaje correcto de esa línea. Hay diferentes escenarios. Que esa línea yo la midiera con el multímetro y me diera 5 volts. Y resulta que el escáner me diera, no sé, se me ocurre 2 volts. O sea, la línea me da 5 volts y el escáner me da 2 volts, o lo más común. Esto sí existe en la realidad. Que la línea me diera el voltaje correcto del sensor y que el escáner me diera 0 volts. Es muy probable que el problema sea a la entrada de la computadora. Y generalmente una entrada de computadora no se daña. Lo que se daña o el defecto que sucede es un falso contacto en el pin de la señal. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que ver los diferentes escenarios si son diferentes esas dos mediciones. Lo puedo hacer con multímetro, pero sería deseable que lo pudiera hacer con osciloscopio. Sí, el banquear tu salida te debería de dar 5 volts, la fuente sí te debería de dar 5 volts, y nosotros vimos un concepto que se llama pull-up, es una resistencia puenteada a alimentación de 5 volts en la clase pasada, y eso te da como consecuencia, más bien la línea de sensor sin estar conectado al sensor, te dé 5 volts, o una resistencia. Vamos a hacer algo, a contestar dudas que yo haya generado ahorita y le sumamos las dudas que ustedes están trayendo desde el curso anterior. Por favor, de una vez sirve que leo las dudas que tenemos aquí y reorientamos el curso. Efectivamente, Carlos. O sea, como máximo 4.8 volts. Si te marca por arriba de 4.8, te va a decir que la señal está en corto a positivo. Efectivamente. Sin embargo, también pudiera estar abierto o desconectado el sensor, dependiendo de la resistencia interna, que les comenté que es un pull-up, que lleva a 5 volts la señal, o un pull-down que lleva a 0 volts. ¿En qué sensor es ese caso? Los sensores que tienen alimentación de 5 volts, como los EKP, los MP de efecto Hall, como los MAP, como los que en algunas, no es cierto, en el caso del MAP son 12 volts. En el caso del MAP de presión es de 5 volts. Serían esos casos. Hay otros ejemplos de posición, por ejemplo, TPS, APP, EGR, también tienen esa configuración, 0 y 5 volts. Línea abierta, sí, nos podría proporcionar un defecto de falla a 5 volts. ¿Cuál es el mínimo voltaje que debe tener la alimentación? Ok. El fabricante nos dice un valor en la carta de diagnóstico, pero idealmente tenemos que tener 5 volts. Yo he visto en campo, no por manual, que tenemos 4.9 hacia abajo. Yo podría considerar incluso 4.8 aceptable, siempre y cuando sea estable,
Porque si tú tienes 4.8 ahorita y 2 minutos después tienes 5 y después tienes 4.9, eso es una inestabilidad, eso está defectuoso. Pero si tienes 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2 y son estables, no tienes inconveniente. ¿De acuerdo? Por ahí pudieras tener un inconveniente si llegamos a 5.2 y rebasas los límites máximos que debe tener el sensor, 4.8, pero también es poco probable. Sin embargo, así de manera general, vamos a ponerlo, digamos así, un límite que yo les podría sugerir es entre 4.9 y 5.1, pero estables. No bailando entre esos voltajes, por favor. ¿Sería bueno que los clasificaran estos sensores? Sí, sí sería conveniente, señores, pero los voy a invitar a hacer lo siguiente. Los voy a invitar a que ustedes, cuando tengan un sensor de más de 2 pines, puedan evaluar esos pines. Y si tiene más de 3 pines, es muy probable que siempre tenga una tierra, muy probable que tenga 5 volts y las otras señales, o más bien los otros pines, sean de señal. El curso de mediciones con multímetro nos enseña la estrategia de identificación de pines. Para aquellos que no lo han tomado, por favor. Sí, José me dice computadora de Astra, ABS o un Pontiac Aztec. ¿Se pueden banquear? Sí se pueden banquear, se pueden reparar. Depende de la tecnología de estos módulos. Y más bien yo te invitara a que si la falla es si la falla es que un sensor no lo detecta, si la falla es que no enciende el módulo, ¿a qué conclusión vas a llegar cuando tú banquees estos módulos? A que si tú energizas de manera correcta con su referencia de tierra y su comunicación y no hay enlace, esa computadora no se puede comunicar. Entonces tienes dos opciones: la reparas o la cambias. Si tú la destapas y la electrónica es muy pequeña, quiere decir que los componentes son extremadamente pequeños, es muy probable que no haya el procedimiento correcto de reparación. Por ejemplo, las Astra 1.8, la recomendación no es la reparación, sino es el cambio. ¿Por qué? Te lo voy a poner más fácil. Es solamente recomendación propia, en el sentido de que los dispositivos dentro de esta computadora, desde mi punto de vista, son mínimos los que pueden ser reemplazados. Entonces, la posibilidad de reparación es mínima y la posibilidad de reparación correcta, entonces no me meto con ese tipo de problemas. Auxilian al compañero José, por favor. Oscar, si llegara a 5.3 yo ya no lo consideraría correcto. Pero ¿qué haría yo si llegara a 5.3? Revisaría tierras. Son muy estables los circuitos de control de... Tienes 5.3 volts, tienes un defecto seguramente de tierras. Entonces volvemos al mismo problema de origen que me puede ocasionar múltiples problemas de los que hemos estado mencionando. Defectos en tierra. Dice, el tablero de una Journey tarda mucho para apagarse después de cerrar las puertas. Ok, aquí te va una observación, mas no quiere decir que yo esté en lo correcto. Es en función de cómo hace un módulo para apagarse. Hay dos estrategias para que un módulo se vaya a dormir después de apagar el interruptor. Una es que alguien le mande un mensaje. En este caso, una Journey, el TIPM, le dice desenergízate. No es cierto. Le dice apágate con un comando. Y el tablero se apaga. ¿De acuerdo? O la otra es quitándole el pin de energía. Este es directo. No es el caso de la Journey. Pero la otra condición es que en la red no haya comunicación. Entonces, lo que yo sospecho, solamente es una hipótesis, no es algo que es real. Tú, con estas recomendaciones, podrás probarlo. ¿Y por qué sí estoy contestando de manera
específica esta pregunta porque tiene que ver con banqueo de computadoras. ¿Qué le sucede a una computadora cuando la desenergizas, cuando le mandas un comando para iniciarse, cuando le quitas la red? Recuerdan que hice una prueba con un tablero el mes pasado. Ese tablero se iniciaba la red y se encendía. Yo apagaba la red y se apagaba. Entonces, creo yo que es lo que está sucediendo aquí. Este dispositivo, este tablero, no recibe un comando, o porque no está bien adaptado, o porque algo sucede en la red de ese tablero. Entonces, no recibe el comando de que se apague. Él lo que hace es esperar a que todos los demás módulos dejen de hablar. Y en el momento que no escucha a nadie, ahora sí, se apaga. Entonces, esa es mi hipótesis de lo que pudiera estar pasando con este tablero. Ok. Aquí específicamente, sí, y nos enriquece la charla, el comentario de José. Si yo no tengo comunicación con el ABS, ¿qué es lo que le tengo que revisar al ABS? Su voltaje, su tierra, y que las líneas de comunicación lleguen a los pines adecuados y que haya señal. ¿De acuerdo? Si yo no puedo comunicar el ABS, es porque tengo un problema de el módulo propiamente hablando. Pero si yo llegara a comunicar con el ABS, pero el ABS me indica que no tiene comunicación con el módulo de motor, es muy probable que el motor no tenga dado de alta el ABS. Aquí ya entramos en una condición de configuración. Pero lo primero que tienes que resolver son tus tierras, tus voltajes y tus líneas de comunicación. Si no logras comunicar, el problema es el módulo. Ya no le des más vueltas. Y baja la batería, al otro día no arranca la Yormi. Hay que revisar. Ya te hice las observaciones correspondientes de monitorear este tipo de condición. Es muy probable que se vaya a dormir cuando deje de haber señales en la red. Entonces, pon tu osciloscopio en la red que va al tablero, cierras las puertas, sigues monitoreando y seguramente cuando se cae la red es cuando se duerme ese módulo. ¿De acuerdo? Y bajo ciertas condiciones podría quedar despierto. Si eso sucede, es muy probable que ese módulo no esté adaptado bien. Vamos a seguir. Paramos aquí las preguntas, por favor, señores. Creo que enriquecieron el curso y vamos más adelante. Ustedes observan, nada más reiterando esta parte. Yo mido la señal en el sensor y mido la señal en el osciloscopio, perdón, en el escáner. La señal debe ser la misma. Aquí nada más recordando la parte de lo que es pull up, pull down, ustedes pueden observar en esas elipses color amarillo, tenemos del lado izquierdo el TPS, vamos a llamarle TPS1, al D que sale del cuerpo de aceleración, y al F le vamos a llamar TPS2. Si yo midiera sin sensor conectado el TPS1, me daría 0 volts, TPS1, si yo desconecto el cuerpo de aceleración. Y el TPS2, que es el que está en el centro, me daría 5 volts. Coméntenme por qué tendría yo esos valores, de acuerdo al diagrama que estamos viendo aquí. Por favor, coméntenmelo. El por qué el TPS1, lado izquierdo, y el TPS1 me da 0 volts y el TPS2 me da 5 volts. Yo desconecté el cuerpo de aceleración, estoy midiendo, y resulta que el TPS1, 0 volts, el TPS2, 5 volts. Alex, efectivamente, por el pull up y el pull down. Eso quiere decir que aquí donde yo tengo el puntero, aquí donde voy a poner la línea, aquí, esta línea, ahí donde puse la línea negra, si ahí yo midiera, me da 0 volts si yo desconecto el cuerpo. ¿Por qué? Porque internamente hay una resistencia que está a tierra. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Y muchas veces nosotros suponemos que es una tierra porque me dio 0 volts. O suponemos que son 5 volts porque me dio una alimentación de 5 volts.
Ahora, del otro lado, aquí donde estoy haciendo la segunda línea, del lado derecho, si yo mido con el cuerpo aceleración desconectado, me estaría dando 5 volts. No es alimentación, pero es una resistencia pull-up. Efectivamente, gracias compañeros. Es importante saber que tenemos estas resistencias internas y por eso tenemos 0 volts o 5 volts. En caso de estar abiertas las líneas, vamos a tener 5 volts si hay pull-up y 0 volts si hay pull-down. Ok, actuadores de manera general, relevadores son ejemplos, bobinas, inyectores, motores, calentadores, válvulas y otros, que también se nos pueden dificultar. Lo que vamos a ver en la maqueta, les adelanto un poco, tenemos unas condiciones en donde podemos hacer pruebas con diferentes elementos. Inclusive, puedo hacer una prueba muy sencilla con un elemento actuador y vamos a ejecutarlo. Quiero que visualicen cómo en banco podemos hacer este tipo de pruebas. Ok, aquí estamos viendo la maqueta. Con parte de esta maqueta trabajamos la semana pasada. El voltaje está bajo en mi fuente de voltaje. Necesito que me auxilies con un desarmador de cruz, por favor. No, déjame intentarlo. Yo en mi... Ahí está, ya subí. Aquí tengo ya un voltaje. ¿Cuál es el voltaje sugerido que les dije cuando voy a hacer diagnóstico? 12.3. ¿Es correcto? El mínimo sugerido. Aquí yo hice una pequeña variación en la fuente de voltaje. Tengo 12.2. Para las pruebas que voy a hacer el día de hoy son suficientes, pero recomendable tener al menos 12.3. Por favor, para la parte de precisión. O más bien, que sea confiable los resultados que yo voy a obtener. Vamos a hacer una prueba de actuador con esto. Es una válvula jack. Incluso este tipo de elementos son muy sencillos de probar simplemente haciendo lo siguiente. Yo la tengo conectada en banco y aunque no tuviera conectada otra cosa más que la tierra, el voltaje y la comunicación, no, ni siquiera la comunicación, sino la jack conectada a la computadora, sería suficiente para hacer la prueba del funcionamiento de la jack. Observen esa pequeña válvula que tengo aquí. Yo voy a cerrar el interruptor. Si yo no la detengo, señores, se sale. ¿Por qué? Porque hace un autoajuste. Hace un autoajuste, hace el sistema automáticamente la mueve al final para llegar al tope y después la regresa. Voy a encender el interruptor y vamos a ver qué pasa. Espero que puedan visualizar. Hay un pequeño movimiento y es suficiente para visualizar que el elemento se está controlando. Esta configuración de relevador tiene un control por tierra. ¿Por qué es sencillo identificar que es un control por tierra? Porque tengo dos pines alimentados con voltaje de batería. Y tengo una salida de ese relevador. Observen la siguiente configuración o el cambio. ¿Qué cambia entre la configuración anterior y esta? Que lo que tengo es una tierra fija y ahora el control es por voltaje. Aun cuando la alimentación 30 es por batería y la salida 87 se comportan igual. Aquí lo único que cambia es la polarización para el control. Sin embargo, la salida tiene el mismo comportamiento. Es importante que lo revisemos. Ahorita en la maqueta tengo dos configuraciones que son prácticamente compatibles con esto que estamos viendo. Dice aquí, encender interruptor
En algunos casos, cuando tengo banqueada la computadora, activará por algunos segundos el relevador de bomba de combustible y ya no necesitaría hacer más. Entonces, algunas computadoras van a tener la conveniencia de que al encender interruptor, por unos segundos van a activar el relevador de bomba de combustible. Y pueden tener cualquiera de las dos configuraciones, control por tierra o control por voltaje. Entonces, si mi problema está en la sección de control de bomba de combustible, la energizo y esto nada más verifico que se active el relevador. Y esa prueba la puedo hacer en banco. Particularmente la computadora que yo tengo en banco no tiene ese comportamiento. Esa computadora tengo que activar CKP y CMP para poder tener un comportamiento adecuado. O más bien una activación de la bomba de combustible. Entonces, CKP y CMP para las condiciones de activación de bomba de combustible. En algunas marcas, por ejemplo Chrysler, no necesitamos el inmovilizador y Nissan si nosotros hacemos bajas RPMs. En este caso, aunque yo haga bajas RPMs, no me activa inyectores si yo no tengo el inmovilizador. Incluso en esta computadora tengo que tener el inmovilizador y una llave activa. Si no, no puedo avanzar en el diagnóstico. Aquí tengo otro tipo de computadoras, más bien otro tipo de configuración, y la configuración específica de bobinas. La bobina, si es transistorizada, voy a tener una salida control 1 y una salida control 2. Esa salida de control puede ser monitoreada y activada. ¿Cómo la puedo activar? Hay dos métodos para activación. Y vamos a ver en el letrero ahorita cómo se activa y posteriormente en la práctica. La pregunta de Ernesto, ¿cuántos sensores se pueden instalar? Tantos como sea necesario. ¿Cuál sería la limitante de la tarjeta? El amperaje. No puede manejar más de 2 amperes. Entonces ahí tendríamos limitante. Observen esta configuración. ¿Qué configuración tengo aquí? Voy a regresar para que identifiquen la configuración de la pantalla anterior. El control 1 y el control 2 son digitales. Control 1 y control 2 son digitales. Aquí el control en el inyector no es digital. Es una señal de control de tierra a una bobina, la bobina del inyector, y es individual. Hay autos todavía en circulación en México que activan 2 inyectores con un solo driver, que son los Chevys. Los Chevys multipuerto. Se activaban 2 inyectores por cada elemento o por cada pin de salida. ¿Cómo lo voy a probar? Ok. Hay escáneres. En el caso específico de Scanator, esta prueba la trae en Peugeot. Hay una prueba de actuador que le dices activa inyector. Y con actuador, la prueba de actuador, entras, le das clic y se activa el inyector. Con la prueba de actuador, seleccionas bobina, le das clic y activa la bobina. Sin más, o sea, no necesitas más para mandar a activar inyectores o bobinas. En el caso de Nissan, otra prueba que se puede hacer es desactivar inyector. Esto quiere decir que es al revés. Pero la prueba la puedes hacer en banco o la prueba la puedes hacer en el vehículo. Y el escáner te proporciona la opción de desactivar el inyector. La otra, la alternativa que nos es de gran utilidad en el banco, es la simulación de CKP y de CMP. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta simulación CKP-CMP? Nosotros de manera sincronizada vamos a generar 2 señales, pero ya necesitas un sistema especial de generación de señales que te va a dar el CKP y el CMP. Estos elementos, al simularlos, lo que vamos a tener nosotros es la identificación como si el motor estuviera girando. Estamos simulando la rotación del motor. En ese sentido, la respuesta de la computadora es que manda pulsos de inyección y manda pulsos de ignición. En ese sentido, yo tengo la correcta verificación de los sistemas que son
la inyección y la ignición. Otra, aquí tengo la observación, dice inmovilizador. En este caso que yo estoy ejecutando requiere inmovilizador. En otros casos, la estrategia podría ser hacer una simulación de CKP-SMP con bajo voltaje. Ahí tenemos ya el sistema. ¿Qué tenemos? El tablero. Tenemos aquí, vamos a emular lo que son 4 inyectores, son los pines en rojo, o los LEDs en rojo, más bien. En la parte de abajo tengo yo otros LEDs. Y en la parte de acá, señores, también tengo otros LEDs. Vamos a ver qué sucede con el sistema cuando mando una activación de señal. Explico lo que está pasando. Observen, yo tengo aquí los 2 LEDs de abajo amarillos parpadeando. Tengo el tablero en RPMs, tengo en 1000 RPMs. Yo tengo aquí otra condición. Tengo una condición en donde no se prende ni la bomba de combustible y tengo una condición diferente. ¿Qué es lo que está provocando este sistema? Este sistema me está dando una correcta información de CKP y CMP o que haya códigos de falla. En consecuencia, yo no tengo inyectores por múltiples factores. Y esas son las pruebas que yo puedo ejecutar aquí. Vuelvo a repetir, no tengo inmovilizado el vehículo porque uno de los LEDs de acá me representaría que yo tengo inmovilizado el vehículo. Vamos a hacer la prueba. Estoy parando la simulación. Observen que se cae la aguja del tablero. Voy a apagar interruptor. Ya apagué interruptor. La IAC, si yo no la detengo, podría botarse y en este sentido pierdo el vástago, por eso la detuve. Remuevo la llave que estaba cerca del inmovilizador. Voy a hacer el encendido del interruptor. Y observen que se prende el LED azul con gran intensidad. Bueno, en el ángulo que lo tengo se ve con mucha intensidad. Ese LED azul me identifica que tengo un problema con inmovilizador. Entonces, si yo no tuviera el inmovilizador conectado, o la llave particularmente ahorita que no la tengo, está inmovilizado. Voy a apagar interruptor. Voy a poner la llave nuevamente. Este pin que estoy corrigiendo es el pin que comunica a la computadora con el inmovilizador. Ahí corregí ese pin. Voy a iniciar la activación de la computadora. Ya no se prendió el LED azul. Vamos a verificarlo. No está prendido el LED azul. Y voy a hacer una simulación nuevamente. Y ustedes ven que ya tengo ahora sí la condición de los LEDs que tengo aquí en rojo y en amarillo. Ahora sí están prendiendo y apagando los LEDs. ¿Y qué fue lo que hice? Particularmente solamente se hizo un reset. Ese reset es a través del apagado. En algunos casos necesitaría los códigos de falla. Y en consecuencia, ahora sí, el sistema me está proporcionando las condiciones de prueba de salidas de 4 inyectores. Uno de ellos, el LED que está más arriba, voy a tratar de acercarlo o de ponerlo en otra posición. El LED que está hasta acá en mi
índice no está activando. Los 3 LEDs que siguen adelante sí están activando de manera secuencial, y los que están acá hasta abajo, en la parte baja, cerca de la jack, son amarillos y prenden de manera diferente. Esos son los de la ignición. Y los otros que prenden en secuencia son de inyectores. Entonces, les platico, o más bien ya está la simulación, y les platico y consultamos dudas y hacemos pruebas adicionales que sean necesarias. Voy a apagar ahorita la activación. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a hacer algo primero. Voy a cambiar las RPMs, y lo que va a hacer es subir la frecuencia, y después bajo las RPMs va a bajar la frecuencia de activación de esos LEDs. Ahí estoy alrededor de 300 RPMs que el tablero ya no las detectan, pero que el sistema sí me las simula, y que además los inyectores y las bobinas sí tienen la secuencia. ¿Qué es lo que requerimos? En primera, necesitamos conectar tierras, voltajes y comunicación. Comunicación entre qué elementos, entre el inmovilizador y la computadora motor. Si yo no tengo enlace en la comunicación de estos dos elementos, no puedo hacer la simulación. Ahorita no requerí tener escáner conectado. No he ejecutado la prueba con escáner, pero también lo podría hacer. De manera simultánea puedo estar monitoreando con escáner. Lo dejamos a un lado ahorita, pero lo que tengo que tener es el sistema dado de alta, me refiero al inmovilizador, en este caso llave, y también la computadora motor. Si no, no puedo ejecutar. Tendría nada más la opción de probar los elementos que son bobinas. Vamos a hacer lo siguiente. Algunas veces la pregunta es, bueno, ¿este auto funciona con CKP? ¿Este auto funciona con CMP? ¿O este auto necesita las dos señales? Vamos a ejecutar la prueba en esta simulación quitándole primero CKP y después quitándole CMP y poniendo CKP. Y vamos a hacer una prueba mango de qué sucede si hay un sensor o si hay el otro. Ahorita la prueba que nosotros hicimos es qué sucede cuando los dos sensores están conectados. Esta línea naranja me representa el CMP. Lo estoy removiendo. Voy a ver qué sucede con el sistema si mando la simulación. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi resultado? Mi conclusión es que este vehículo con CMP tiene activación de inyectores. Con CMP tiene activación de bobinas, pero la condicionante es que yo tenga una condición correcta de inmovilizador. Ahora voy a hacer lo siguiente. Apago la simulación, voy a conectar CMP y desconectaría CKP. Voy a mandar a la activación nuevamente. ¿Y qué es lo que tengo, señores? No tengo ninguna activación. ¿De acuerdo? Está funcionando CMP. Algunos vehículos tienen activación con CMP o con CKP o con los dos. En este caso concluimos que con CKP es más que suficiente. Sin embargo, en el vehículo, si perdiéramos el CMP, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería el defecto? El defecto sería que no tendríamos un correcto control del avance del tiempo. Podría ser una de las consecuencias en los vehículos que perdemos uno o el otro sensor. Entonces, por ahí, las computadoras, el consumo que debe tener la computadora al banquear sin tener conectado nada. Bueno, los consumos que nosotros tenemos en banco son menos de 1 ampere si no tienes conectado nada.
pero cuando vas conectando principalmente actuadores, se vuelve importante el consumo. Por ejemplo, los actuadores que estamos usando ahorita son LEDs, esas cargas son mínimas, son miliamperes lo que estamos cargando al sistema, no tenemos inconvenientes. Pero si a mí se me ocurriera ahorita poner un inyector, yo lo que haría sería fastidiar el sistema. ¿Por qué? Porque un inyector me va a consumir 1 ampere y probablemente si todo lo demás me está consumiendo 1 ampere, pues voy a llegar al límite de 2 amperes que tiene mi tarjeta alimentadora. Si yo requiriera hacer pruebas con actuadores, no puedo utilizar una fuente limitada a 2 amperes, tendría que utilizar una fuente de voltaje con mayor amperaje y además tengo que saltar mis alimentaciones de inyectores fuera del diodo de la tarjeta alimentadora. Pero si tú diseñas tu sistema, tú podrías tomar la decisión de ponerle un diodo con mayor capacidad o quitarle el diodo. Tiene sus desventajas quitarle el diodo, que si un día te equivocas en la polaridad, pues podrías dañar la computadora. El diodo te da la ventaja de esta seguridad de tener la polarización de manera correcta. Ok, Rubicel, en realidad es prueba y error. O sea, lo conveniente es que tengas un simulador con CKP y CMP para ejecutar la prueba independientemente de que funcione con uno o con otro. La ventaja de tener la información, o sea, si yo aquí en Banco determino que nada más necesito CKP y el auto no estaba arrancando, pues por el momento me tendría que preocupar al menos que en el vehículo estuviese funcionando el CKP. Si no funciona con uno o con el otro y necesitas simultáneamente los dos, además te tendrías que asegurar que tienes sincronización, porque si no, mucho peor, ¿no? Si no tienes sincronización en el vehículo, no podrías arrancarlo. Pero es importante, tienes los elementos de toma de decisión. Antes de avanzar, le quiero mostrarles antes ese LED que tengo entre los dedos. Yo voy a desactivar el SMP y se apagó. Voy a activar nuevamente ese SMP y se activa. Dejarlo desactivado. Es el diodo polarizado en los pines de bomba de combustible. Esta bomba de combustible se activa a través de un relevador al cual se le manda desde la computadora control de voltaje, como la diapositiva que tenemos aquí atrás. Esa diapositiva, el control es por voltaje al relevador y la tierra es fija. Así es como se comporta ese sistema y es como se pudo polarizar. Entonces es importante, sí es importante porque la polarización podría ser positivo fijo, control tierra, o tierra fija, positivo es el control. Aquí tenemos otro actuador y no varía mucho. Un detalle de ahí de polarización, no varía mucho de otros actuadores. Aquí tenemos un motor. Este actuador puede ser el cuerpo de aceleración. Les reitero que les mandé la liga para que vean el video de 30 minutos en el YouTube de cómo hacer las pruebas en cuerpos de aceleración y cómo se polariza este tipo de elementos, dependiendo la orientación que se le quiere dar al cuerpo de aceleración, ya sea positivo o negativo. Podría ser positivo en la punta de arriba, negativo en la punta de abajo, y si quiero cambiar la dirección del cuerpo de aceleración, hay que hacer en la parte superior tierra y en la parte inferior positivo. Por eso generalmente ustedes van a ver asociados cada pin del cuerpo de aceleración a dos pines. Cada pin del cuerpo de aceleración del motor va a ir a dos pines de la computadora. ¿Por qué? Porque un pin va a controlar tierra y un pin va a controlar voltaje. E igual el otro pin también del cuerpo de aceleración va a estar asociado dos pines de la computadora. Igual uno va a controlar tierra y otro va a controlar voltaje. ¿Y se puede hacer la simulación en Banco? Sí, lo verán ustedes en el video el cual les puse la referencia.
Aquí está otro actuador. Este actuador, igual que los relevadores, puede ser polarizado a tierra fija y controlado por voltaje, o polarizado a voltaje fijo y controlado por tierra. ¿Cuál es la ventaja? Saber que pueden tener las dos polarizaciones, que ustedes pueden ser capaces de medirlas. Si ustedes, cuando el actuador está desactivado, tienen 12 volts, va a estar polarizado a 12 volts y el control esperaríamos que fuera por tierra. Y si el elemento está a tierra, cuando no hay control, es polarizado con tierra fija y controlado por voltaje. Estoy haciendo respuesta o estoy intentando dar solución al comentario de Ernesto. Me dice, si conectas físicamente sensores o adaptadores, existe consumo. Pero si pones el simulador, ¿hay consumo? Sí, pero los consumos son mínimos mientras no tengas actuadores. Si hay variación del consumo, sí, porque hay activaciones internas de algunos elementos, pero el consumo se incrementa o baja de manera transitoria, pero es mínimo lo que cambia. ¿Puede ayudar una fuente de 3 amperes? Nosotros utilizamos en algunas ocasiones, Carlos, fuentes de 5 amperes, pero un pequeño, alguna pequeña carga o sobrecarga te puede dañar la fuente. En ese sentido, yo te recomiendo fuentes con mayor amperaje. Tiene sus pros y sus contras. Probablemente esa fuente de menor amperaje es la que se daña y evita algún defecto en la computadora. Y una fuente con mayor amperaje te soporta los cambios que puedes provocar tú, pero al no descender ese amperaje podrías dañar elementos, porque aunque haya de cierta manera un alto consumo, podrías tener una condición de corto, entre comillas. Entonces es tienes que evaluarlo. De manera práctica, nosotros utilizamos fuentes de 12 volts a 10 amperes. El cuerpo de aceleración aproximadamente consume 2 amperes. Si consume más, podrías tener ya un defecto en el cuerpo de aceleración. ¿En qué momento se dice que la computadora debe ser reemplazada? Que ni reparada quedaría. Ok. Aquí tu servidor lo que hace es que una vez que identifica una computadora defectuosa, no la mando a reparar. Cotizo una computadora, ya sea nueva o usada, y si me aceptan el trabajo, se ejecuta. Yo no mando a reparar computadoras. Es una forma que yo he decidido de ejecutar. Sin embargo, tengo colegas electrónicos principalmente que una vez que detectaron que la computadora está defectuosa, ellos tienen la capacidad de abrirla y en algunos casos resolver el problema. Si ustedes toman un curso de reparación de computadoras, observarán que generalmente son 3, 4, 5 cosas máximo las que tienen que revisar, y esas son las que comúnmente se dañan. Entre ellas, fuentes de voltaje o dispositivos de regulación de voltaje, drivers de salida y capacitores. Si tú tienes la información mínima necesaria para hacer la prueba de elementos, puedes llegar a una conclusión inmediata y relativamente sencillo hacer esos cambios y recuperar la computadora. En mi caso particular, no ejecuto reparación de computadoras y tampoco las mando a reparar. Una computadora Outlander. Denme un segundo al comentario de Ricardo. Al relevador de MFI, ¿cuánto le pongo? Cuando le pongo el probador a tierra, ya tengo alimentación en el sistema. Mi pregunta, ¿es la computadora activa esa tierra por medio de...? Ok. ¿Qué tienes que hacer? De entrada, tienes que empezar por donde nosotros comenzamos. Revisión de tierras, revisión de voltajes. Yo he identificado que cuando banqueamos computadoras para hacer pruebas, a lo mejor determinamos que necesitamos 1 o 2 voltajes. Pero algunas veces olvidamos conectar 2 o 3 voltajes adicionales. Y cuando estamos haciendo pruebas,
identificamos que ciertos controles no funcionan. Si esos controles no funcionan, podría ser porque nos hacen falta tierras o alimentaciones específicas. Entonces hay que asegurarse que tienes todas las tierras y todos los voltajes. ¿Cómo sabes si la computadora lo controla o de qué manera? Pues viendo el diagrama. Si el pin para control del relevador sale desde la computadora, es muy probable que sí tengamos esa condición. En este diagrama que tengo aquí, en la parte baja, hay 5 pines de tierra. Específicamente en esta computadora, esos 5 pines de tierra son comunes, pero podríamos tener secciones independientes, que si le hace falta un pin de tierra, podrías no estar ejecutando el buen funcionamiento de la computadora. En la parte superior, observa lo siguiente, o observen lo siguiente. Voy a hacer más grande. Aquí veo un B+, ese B+ es batería, después sigue un fusible, bloque de fusibles que dice que está debajo del tablero, perdón, del cofre, y en la parte baja vemos 2 pines, el pin 17 y el pin 1 del conector X1. Voltajes directos, pero también hay 2 voltajes de ignición. Uno va al pin 18 del conector X1 y otro al pin 13, perdón, pin 3 del conector X2, ignición. Si yo olvidara alguno de esos 2, podría tener un funcionamiento incorrecto. Algunas computadoras lo que hacen es determinar si alguna o 2 o pin que tenga alimentación, pero que tenga la capacidad de comunicar esa computadora, de darnos un código de falla. Nos puede decir la alimentación específica 2, o del relevador 2 o del relevador X tiene defecto, o no tengo energía en ese relevador. Entonces el mismo código de falla nos podría ayudar, pero si yo no he considerado todas las tierras o todos los voltajes, tengo una condición que podría darnos un defecto como una condición de falla. Aquí lo que tenemos son 2 sensores de oxígeno. Hay que tomar en cuenta los sensores de oxígeno, que es un sensor y un actuador. El sensor de oxígeno, nosotros visualizamos, lado izquierdo, un recuadro que dice sensor de oxígeno y que se alimenta desde un fusible en la parte superior, y en la parte baja, en el pin 16, el conector X1 tiene una especie de interruptor. En el diagrama es algo como un interruptor a una tierra. Eso quiere decir que es una tierra controlada para este actuador. Entonces es muy claro aquí que se polariza de manera directa con voltaje y se controla con tierra. Entonces esto responde a la pregunta y esto enriquece el curso en el sentido de que el diagrama me da información. Espero que esta información que presenté con estos diagramas nos ayuden a comprender la importancia de tener el diagrama en la mano. Hace un mes comentaba que sin diagrama no podemos hacer nada. Vuelvo a reiterarles que a veces lo tenemos que solucionar inclusive sin tener el diagrama completo. La polarización que vi ahorita es como esta. ¿Será? No, la polarización que vi en el diagrama es inversa. Porque aquí lo que tengo en pantalla es un calentador que controla voltaje de la computadora y que tiene fijo la tierra. El que vimos ahorita en el diagrama era al revés. Tenía fijo el voltaje y se controlaba desde la computadora la tierra. Aquí tenemos una electroválvula. Esta electroválvula, el colega que nos ha hecho las observaciones, que es transmisionista, tú nada más tienes 2 condiciones de polarización de electroválvulas. Es esta, que es voltaje directo y control por tierra, o el inverso, que es voltaje controlado y tierra continua. Y la ejecución de pruebas en banco también la puedes hacer.
Voy a exponer y a reiterar y a repetir para que se comprenda. Nosotros vimos dos maneras de ejecutar actuadores, al menos en la maqueta. Uno, no, incluso fueron tres. Uno, solamente encender el interruptor, la jack se movía. Otro, mandar, no es cierto, no hemos hecho ese. Qué bueno que lo estoy comentando. Es mandar la activación a través del escáner, ahorita lo ejecutamos. Y la otra es simulación de sensores, esa ya la vimos. En el caso de bobinas e inyectores, lo que hicimos es simular CKP y CMP, y en consecuencia tenemos activación de inyectores y activación de bobinas. Y nos falta una, la que nos falta es mandar activación desde el escáner, que también es otra manera de hacer pruebas. Aquí dice cambio de estado de sensores, que es la simulación, o la activación desde el escáner. Lo que vamos a hacer es entrar al sistema de diagnóstico. El sistema de diagnóstico me proporcionará algunas condiciones adicionales de pruebas. En el video, que si no lo han visto, se les mandará vía la repetición. Y lo que yo estoy haciendo ahorita es entrando a una sección. Es relevante alcanzar a observar a dónde estoy yendo. Lo que quiero es que se tenga el concepto de cómo activo un actuador, esta válvula jack. Vamos a ir a una sección, específicamente va a ser una activación de jack, pero no en modo de actuador, sino en modo de calibración. Aquí dice restablecer jack, y lo que yo voy a hacer es, espero que puedan ver el movimiento, solamente la tengo así para que no se me vaya a escapar el vástago, incluso lo voy a dejar así, si se escapa el vástago, no importa, pero que ustedes tengan la referencia. Voy a hacer el envío, yo estoy conectado con un escáner a la computadora automotriz y voy a ejecutar. Ahí está, se está moviendo el vástago. Subida y bajada. ¿De acuerdo? Lo que hizo fue una activación de la válvula para poder provocar el movimiento y ese movimiento sea calibrado. Este tipo de elementos o este tipo de proceso en muchos autos se hace de manera automatizada al apagar el interruptor y se hace con diferentes elementos, como el cuerpo de aceleración o esta jack. Pero lo hice a través de un proceso promovido por el escáner. ¿De acuerdo? Sin moverle nada, sin simularle nada, más que el proceso de activación desde el escáner. Va de nuevo, aquí lo único que estoy haciendo es, atrás yo tengo una activación que me dice restablecimiento de jack. Va de nuevo. E incluso ahorita ya me marcó falla. ¿Por qué me marcó falla? No lo sé. Pero lo que podemos hacer es el reinicio del sistema. ¿Cómo reinicio el sistema? Hay dos modos. Borro códigos de falla. Tiene N cantidad de códigos. Es de suponer por las condiciones que tengo aquí en banco. Faltan sensores, faltan actuadores. Voy a mandar a hacer un borrado de códigos. Ni siquiera estoy prestando atención a qué códigos son los que existen. Y voy a ver si puedo restablecer otra vez la jack. Si no puedo restablecer la jack, ¿qué otro procedimiento tengo? Apagar la computadora y volverla a encender. Ya sé lo que me dice. No marcó error, más bien el letrero decía función realizada con éxito. Lo que voy a hacer es lo siguiente, nuevamente apagar la computadora, salir, incluso aquí me ganó, ya tengo el vástago afuera. El sistema lo que hizo fue intentar hacer un ajuste de manera automatizada, pero al no encontrar el tope, se salió completamente. Entonces,
aquí yo puedo concluir dos cosas. Una es, puedo ejecutar el proceso de manera automatizada, solamente apagando o encendiendo el interruptor, dependiendo de cómo esté programada la computadora, o en su defecto a través de un actuador o una función especial. El vástago ya está afuera, señores, pero fue un proceso que hizo automáticamente la computadora. Ahorita voy a ver sus preguntas. Códigos de falla P0 301, 303, cuando trabaja más de 4000 RPM, deshabilita pulsos de inyectores, lo apaga y lo vuelve a encender y todo ok. No falla hasta que vuelven a pasar las 4000 RPM, inyectores, bobinas, bujías correctos, se intercambia el lugar y la falla es igual. ¿Alguna opinión? Ok. De entrada, la observación que hace Juan Carlos es una falla de ignición provocada por compresión, provocada por defecto mecánico, no lo va a poder resolver a nivel de simulación en mano. Esa es una respuesta inmediata. Eso es una condición dinámica que debo de tener y mis procesos es identificar posibles fallas en inyectores, posibles fallas en ignición y compresión, pero el método es diferente. No es este el método, el banqueo de computadoras no nos lo va a solucionar. Pero regreso a marcas como Chevrolet, no Jeep. En el caso de Jeep no existe este proceso, pero sí es importante mencionárselos en Chevrolet. Hay algo que se llama calibración de error de cigüeña. Hay que ejecutarlo antes de sospechar que hay un defecto en estas tres características. En tu caso tienes que hacer un análisis de las condiciones mecánicas y las condiciones de estos tres elementos que te estoy comentando: ignición, inyección y compresión. Ahora, es por arriba de las 4000 RPM. Yo supondría que está por la condición de inyección o vibración. También pueden estar involucrados tus soportes del motor. Es importante considerarlos, además de lo que mencioné. Ok, aquí Juan Carlos nos dice que tiene 130, 120, 125 y 120 PSI. No hay falla chispa, solo corta el pulso de inyección. 3. Dame un segundo. Si es el pulso de inyección 3, es el 303. Puede ser por protección. La consecuencia de cortar el pulso es por el defecto que él identifica, el P0303. Porque en su defecto, si cortara, te indicaría algún defecto de inyector, ¿de acuerdo? O algún defecto de bobina que podría provocar la falla, pero en este caso es por protección, es para que gasolina cruda no llegue al sistema de escape. Ok, vamos a aprovechar estos momentos. 5 minutos más me sobrarían para explicar. Yo creo que es muy buena tu idea, Alex, para explicar cómo está el simulador. Entonces, hagámoslo. Salgo de cámara y se los explico. De acuerdo. Aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Qué compone esta maqueta o este sistema de simulación? Yo tengo obviamente la computadora de motor. En la computadora de motor, los elementos desde el inicio que hemos estado estudiando debe tener tierra, tiene sus tierras, tiene sus voltajes a través de interruptor, a través de una tarjeta alimentadora. La tarjeta alimentadora ya la han visto en diferentes ocasiones, una tarjeta azul. Esa tarjeta alimentadora tiene un interruptor, pero además esta computadora tiene 4 líneas que van al tablero. Esas 4 líneas son RPMs, combustible, temperatura y, si no me equivoco, velocidad. Esa no se las puedo asegurar, pero esas son las líneas que en este sistema tiene alambrado. De este lado tengo las 4 salidas de inyectores. Estos inyectores, al igual que la mayoría de los inyectores, están polarizados de manera directa con voltaje, y tengo 4 líneas independientes
de inyectores a 4 LEDs. Tengo 2 LEDs y 4 líneas de bobinas. ¿Por qué 4 líneas de bobinas? Porque hay bobinas pares, pero cada bobina tiene su pin y van al mismo diodo. Incluso el diodo, el penúltimo diodo, que sería el primer diodo amarillo, es el pin 1 y 4 de bobinas, y el otro, el siguiente diodo, es el 2 y el 3. Y la polarización es igual, tiene voltaje directo y el control de salidas desde la computadora. Tengo conectada la jack, que esta jack es de que tiene 2 bobinas internas de manera independiente y son las que controlan el movimiento. Voy a prender el interruptor, a ver si puedo introducir el vástago. Sí, ya introdujo el vástago un poco, ya para que no esté zafado, pero lo más seguro es que si apago el interruptor, vuelve a botar el vástago. Aquí ya quedó ensamblado. De este lado, de su lado derecho, tengo el inmovilizador. El inmovilizador con todas sus líneas. El inmovilizador tiene voltaje directo, voltaje a través de interruptor y línea de comunicación con la computadora de motor. Además, controla uno de los diodos que tengo aquí, específicamente el diodo azul que está a su extrema derecha. Ahí yo puedo identificar si está inmovilizado o no el vehículo. Además, tengo el simulador que les había mostrado hace rato. El simulador es Bluetooth, el que tengo en este instante conectado, está aquí. Y ese simulador, a través de 2 líneas, me da CKP y me da CMP. Tengo algunos otros elementos conectados, particularmente algunos pines sueltos en los cuales podríamos probar tanto temperatura como nivel de combustible. ¿Recuerdan? Este potenciómetro, señores, fue el que utilizamos para el nivel de combustible. Y esa es la razón por qué el nivel de combustible se está marcando aquí. Pero en el caso, por ejemplo, de temperatura, no marca porque está abierta la línea. Hay código de falla y en consecuencia marca frío. Pero pude haber puesto un simulador de resistencia o un simulador de potenciómetro y lo pude haber resuelto. Con esto puedo probar que en banco podemos dar señales de entrada, que son sensores, obtener señales de salida, que son para actuadores, y podemos excitar la computadora de diferentes maneras. A través de escáner, a través de cambios de estados de sensores, a través de apagar o encender el interruptor, y eso me da como consecuencia la posibilidad de hacer pruebas de las salidas o el monitoreo de los sensores de entrada. Estas son las conclusiones leídas textualmente. Banquear una computadora ayuda a evaluar el funcionamiento de entradas y salidas. En algunos casos es posible hacerlo de manera independiente. En su defecto se tendrán alternativas de simulación y activación con escáner. Nada más por último, no me quiero ir sin leer este chat de Erics. Tengo un Nissan X-Trail, arranca pero sin falla, pero al pisar el acelerador se apaga. No da códigos de falla, ya cambié la computadora, cuerpo de aceleración, pedal de acelerador, presión, combustible. Ok. ¿Qué podría suceder cuando se acelera un vehículo? Solicitar potencia, ¿de acuerdo? Es también una sospecha, es una hipótesis. Al solicitar potencia se necesita más energía. De entrada se activan más tiempo los inyectores, hay más intensidad, más bien se incrementa el tiempo, se incrementan los pulsos en la misma cantidad de tiempo, me refiero a ignición, por ejemplo,
y tengo demanda de corriente por esa condición de aceleración. Ok, me regreso hasta el principio y vas a revisar tierras a motor, tierras a chasis y tierras a computadora. Los escáneres tienen una función que necesitan explotar ustedes. Yo te recomiendo monitorear el voltaje de computadora. El voltaje de computadora te va a dar la siguiente información. Si tú entras a tu escáner y monitoreas voltaje de computadora y aceleras y se apaga, ahí tienes la respuesta. Al menos vas descartando las posibilidades de falla. Si tú pierdes la conexión con la computadora, ¿es una tierra o es un voltaje? Y debes de prestar atención a esto que inicialmente te dije y que reiteradamente he estado comentándoles. Si no pierdes comunicación, pero se cae el voltaje, no sé, que se pudiera caer a unos 10 volts, un defecto de falso contacto en un relevador. Y así sobre la marcha puedes ir descartando posibilidades. Entonces, monitorea voltaje de la computadora motor y en función de lo que esté sucediendo, tú puedes tomar algún cauce de las posibles fallas. Sería mi recomendación. Les agradezco mucho, señores, y quedo a sus órdenes. Buen día.